¿Qué tal, amigos del semáforo delictivo? Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque quizás sea individual, nos impacta a todos como sociedad. Es el tema de las emociones negativas atrapadas y cómo liberarlas. ¿Cuáles son las emociones negativas básicas? Los autores dicen que hay tres: el temor, la tristeza y el coraje. Y el temor pues me paraliza, no me deja actuar, me da miedo moverme, me da miedo pensar, me da miedo en general moverme hacia alguna dirección. La tristeza pues me aísla, muchas veces cuando estoy triste pues me ofrecen ayuda y ni siquiera la acepto, no estoy aislado. Y el coraje pues me contrapone a otros, me contrapone a los demás, constantemente estoy en pleito, rebatiendo, nada me es agradable, incluso pues puedo manifestarlo de una manera violenta, verbal o físicamente. Ojo, a veces utilizamos disfraces, ¿no? Y a veces lo que parece coraje en el fondo es una tristeza o es un temor, y la manera en que estamos reaccionando es con coraje, ¿no? Muchas veces en los niños es común, cuando estamos tristes o cuando están tristes los niños, se muestran a veces con coraje o a veces con aislamiento. Pero hay un autor que es Bradley Nelson, con el libro El Código de la Emoción, que nos habla de muchas más emociones negativas, como la traición, el abandono, el horror, la humillación, el odio, la amargura, la desesperación, la ansiedad, el fracaso, la baja autoestima, la inseguridad, los celos, etcétera. Este autor ha hecho una clasificación de alrededor de 60 emociones que se pueden detectar en nosotros mismos y que podemos liberarlas. ¿Por qué se atrapan las emociones negativas? Bueno, unas veces las heredamos. Quizá nuestro papá o nuestra mamá tenía alguna emoción en específica, ansiedad, nerviosismo, y de alguna manera nosotros las heredamos. Entonces puede ser un proceso pues desde antes del nacimiento o de muy jóvenes, ¿no? Pero también podemos estar en algún momento de crisis y nos volvemos más vulnerables y atrapamos algunas de estas emociones negativas. Hay ciertas edades en donde tiende a atraparse la emoción negativa, como pudiera ser por ahí de los 11 años, cuando pasamos a la pubertad, o por ahí de los 21 o 22 años, en que ya pasamos al mundo de la responsabilidad, de buscar un trabajo, de recibirnos de alguna carrera, de enfrentarnos a ese mundo. Y los 33 años, por alguna razón, también es una época en que se atrapan muchas emociones. Luego la crisis que llaman de la edad mediana, por ahí de los 41 a 44 años, generalmente es la crisis de la mitad de la vida. Y los 60 años, o cerca de los 60 años, también es un momento donde atrapamos emociones negativas, donde tenemos crisis y somos más propensos a atrapar emociones negativas. O por el otro lado también pues podemos haber vivido una agresión, una violación, un asalto, un accidente, algo que nos desbalanceó y que nos vuelve más vulnerables, y atrapamos estas emociones negativas, es decir, se quedan en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuántas tenemos? Bueno, pues pueden ser muchas, ¿no? Hay gente que tiene alrededor de 60 o 70 emociones negativas atrapadas en su cuerpo. ¿Qué quiere decir que se atrapen? ¿Qué habla este autor, Bradley Nelson? ¿Por qué se atrapa? ¿No? Lo normal es que una emoción negativa se procesa, ¿no? Es decir, finalmente pues vivimos el momento, nos causa dolor, nos causa tristeza, nos causa ansiedad, pero se pueden procesar. Y lo normal es eso, pero como decimos, en algunos momentos de nuestra vida, por circunstancias propias o del entorno, algunas de estas emociones se pueden quedar atrapadas en nuestro cuerpo, es lo que dice este autor. Y nos aclara que se quedan atrapadas en el cuerpo físico, obviamente en nuestra emoción,
y nos afectan también en lo espiritual, ¿no? Es decir, nos afectan globalmente estas emociones negativas. ¿Cómo nos afectan? Bueno, pues nuestra salud se puede deteriorar, podemos tener algún padecimiento específico, un dolor muscular o una enfermedad persistente o crónica, alguna alergia, algún cansancio constante, etcétera. En mil maneras como se nos manifiestan las emociones negativas. De hecho, algunos teóricos hablan de que la mayor parte de las enfermedades, si no es que todas, tienen un origen emocional. Obviamente nos afectan también en nuestro estado de ánimo. Podemos estar tristes o enojados o deprimidos o aislados o con coraje, y por supuesto nos afecta también nuestro nivel de conciencia, el cómo nos observamos, cómo observamos al mundo y cómo interactuamos con él. ¿Por qué afectan mi nivel de conciencia? Bueno, pues porque en lugar de que funcionen con claridad mi razón, mi intuición o mi conexión directa al conocimiento, estas emociones negativas me jalan son como un filtro y me alteran la visión del mundo y de mí mismo. Entonces, si estoy enojado, pues aunque sea muy inteligente o aunque razone muy bien, voy a estar filtrando todo lo que sucede en el mundo y todo lo que me sucede a mí a través del coraje, ¿no? Si estoy triste o si soy amargo, bueno, pues toda mi amargura va a funcionar. Voy a estar hablando amargamente, voy a estar interpretando amargamente la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera las emociones negativas refuerzan este concepto del ego como una máscara, como algo que tengo que proteger, el que no me puedo mostrar tal como soy, el que no puedo dejar que mi ser sea lo que es este ser divino, universal o grande, se manifieste como tal. Y por el contrario traigo esta mascarita molesta que es el ego, en donde quiero aparentar que soy muy inteligente, o quiero aparentar que soy muy exitoso o muy fuerte, o que no me importa la vida, o que soy muy feliz o soy muy exitoso. Todo esto es una máscara, y todas estas emociones negativas nos llevan a la necesidad de ponernos esta máscara, este ego, y no dejamos que se manifieste el ser. ¿Cómo puedo liberarlas? Bueno, en su libro El Código de la Emoción, Bradley Nelson tiene una teoría muy interesante, ¿no? Lo primero que nos dice es que es muy fácil liberarlas, es un proceso relativamente sencillo. Lo que se hace es detectar las emociones primero, quizás sea lo más difícil, y esto no es nada mágico, simple y sencillamente es una conexión a los campos de información, y se detectan las emociones a través de lo que se llama la prueba muscular. Y una vez que se detectan con la lista que él proporciona, o se puede tener otra lista por ahí, se va haciendo un chequeo, las libero con la intención. Y los resultados son inmediatos. Se siente un bienestar inmediato a nivel físico, emocional y espiritual. ¿Cómo funciona esta de la detección? Bueno, no vamos a entrar a detalle aquí, ustedes podrán buscar videos en YouTube sobre la prueba muscular, pero básicamente la teoría de esto es que mi cuerpo responde a la verdad y a la mentira. Cuando es verdad, mis músculos se fortalecen, y cuando es mentira algo, mis músculos se debilitan. No está interviniendo de ninguna manera la mente consciente, esto es algo inconsciente de mi cuerpo, y generalmente mi cuerpo sabe si alguna medicina me es favorable o si alguna circunstancia me es favorable o desfavorable. Incluso está en contacto pues con la verdad a la que yo me he encontrado en mi vida, en mi experiencia, y puedo preguntarle a mi cuerpo, puedo utilizar a alguna persona que me ayude, como es este caso, en donde alguien me ayuda, extiendo mi brazo, lo pongo firme, se hace una pregunta y para que el cuerpo responda sí o no. El sí es si el músculo se mantiene firme y el no es si el músculo se debilita. Si no tengo a nadie que me ayude, pues también puedo hacer la prueba con mis propias manos. Trato de romper lo que es a la derecha, utilizo mis manos, hago un círculo con mi mano izquierda, si soy derecho,
y empiezo a mover mi mano derecha en el afán de romper ese círculo, esta fortaleza del dedo índice y pulgar. Y si se rompe, quiere decir que el músculo se debilitó, quiere decir que la respuesta es no. Y si se mantiene firme, quiere decir que la respuesta es sí. Entonces puedo preguntar si yo tengo atrapada la emoción de la ansiedad, por ejemplo, y si mi respuesta es que sí, bueno, sí tengo atrapada esa emoción. Es decir, depende cómo pregunte o cómo formule mi pregunta, pero estoy buscando que mi cuerpo me responda con un sí o no. Y lo que hago es anotar esas 8 emociones o menos. El autor nos sugiere que no sean más de 8. Y una vez que se detectan, se liberan con la intención y con la ayuda de un imán. Él pasa un imán por la cabeza, se puede pasar el imán por la cabeza, con la intención de liberar esa emoción en específico. No tratamos aquí de dar toda la mecánica de cómo es esto. Les sugerimos que descarguen el libro gratuitamente. No es la intención explicarlo aquí. Él lo explica muy bien. Lo interesante y a lo que vamos nosotros es qué pasa cuando libero estas emociones negativas que han estado atrapadas en mi cuerpo, pues que quizá desde la concepción o desde la temprana edad o en mi juventud o en las diferentes edades que mencionamos. Una vez que las libero, bueno, pues puedo recordar el evento. A lo mejor puedo recordar un evento desagradable que tuve, o una muerte, o un susto, o lo que sea, pero ya no soy prisionero de esa emoción. E insistimos, los beneficios son de inmediatos a nivel físico, emocional y espiritual. De hecho, cuando se libera suficiente cantidad de emociones y lo que el autor llama el muro del corazón, sube el nivel de conciencia alrededor de 100 puntos, es lo que nosotros hemos visto. Si desean más información, pues les recomendamos ir a nuestro Facebook, Semáforo Delictivo, háganse amigos de esta página, o vayan al sitio de semáforo.mx, en donde podrán encontrar más información. También les recomendamos ver el video del Semáforo de la Conciencia, que está relacionado con esto. Por supuesto, descarguen el libro, es gratis, el Código de la Emoción de Nelson Bradley, o de Bradley Nelson, perdón. Búsquenlo en su buscador de internet y lo van a encontrar rápidamente, y descárguenlo. Es gratuito, así en español, así lo ha deseado el autor, no se están infringiendo derechos. Y si quieren más información al respecto, pues también pueden enviarnos un correo a nosotros en prominex@gmail.com. Es un tema interesante, el de la liberación de emociones negativas, y definitivamente pues puede ayudarnos si hemos sido víctimas de algún delito o de alguna agresión. También puede ayudarnos a mejorar nuestra existencia, y también nos puede ayudar con esta idea de ser ciudadanos más maduros, más racionales, más de buscar la paz para México, de buscar la paz para nuestra comunidad y de contribuir, porque si queremos realmente un buen gobierno, pues también necesitamos nosotros como ciudadanos ser ciudadanos inteligentes, enterados y optimistas, ¿no? La amargura y el negativismo nos impacta individual y colectivamente. Los esperamos en nuestra página, cada día somos más, súmense, y estamos por la paz de México. Muchas gracias.